de tener con nosotros a don Bruno García, que es presidente del Partido Popular en la provincia de Cádiz, también a la delegada territorial de salud. Doña Eva Pajares, que está aquí no como delegada, sino como miembro del Partido Popular, y también aquí Almudena, que es la secretaria general del Partido Popular en la provincia de Cádiz. Tenemos después a los compañeros de Ubriqueto, por todos conocidos, a Rocío, a Manolo, a Sergio, que ha salido. Tenemos aquí a Juan Gallego, que viene como acompañante en el Observatorio de Salud. Para aquí, Trujillo, que está grabando, y yo, que soy el presidente del Observatorio de Salud. No pudieron estar, por razones ajenas a su voluntad, en la mesa redonda que hubo en Arco el pasado día 14 de noviembre, y sin problema ninguno pues nos ofrecieron que podían venir otro día, y hoy día 22 de noviembre pues tenemos esta reunión. Y entonces, sin más trámite, pues queríamos preguntarle a don Bruno, en fin, a la acompañante, si nos podían contestar alguna serie de cuestiones que yo creo que son de interés para todos. Una de ellas, por ejemplo, es referente, esto afecta a toda la sierra, es sobre el hospital público para la sierra de Cádiz. Desde hace muchos años, todos los partidos políticos, sin excepción, están de acuerdo en que el hospital público el hospital concertado Virgen de la Montaña de Villamartín, que desde hace 26 años funciona en la sierra de Cádiz, pues es una gran labor. Es una gran labor donde no había nada, no había ningún hospital comarcal, había que ir a Ronda o a Jerez, y entonces pues es una gran labor paliando esa deficiencia. Pero claro, es un hospital privado concertado, y entonces, como todos los concertados y privados, llega un momento en que hay que asumirlo como propio de la empresa. Y en eso han estado todos en que debe ser público. Entonces, ahora gobierna el Partido Popular en la Junta de Andalucía, y como ha sido también uno de los principales demandantes de que sea público, pues queremos que esto sea una realidad. Entonces, en la mesa redonda que tuvimos en Arcos, todo el mundo estuvo de acuerdo en demandar a la Junta de Andalucía que sea público, y que sea público, y para eso serían tres opciones: o que se le comprara a la empresa Pascual el hospital, ya sea por compra de dinero, permuta, en fin, o alquiler, lo que sea, o si no se llega a un acuerdo, si es que interesa, porque si es que interesa, ¿no?, llega a ese acuerdo, y si no se llega a un acuerdo, no interesa, para ser un hospital público para el cual hay terreno que se hace, no digo, por parte del alcalde de Villamartín, un terreno público, propiedad de la Junta de Andalucía, en Villamartín, óptimo, está en el PEGO, es decir, que no había problema, y ese paso está levantado. Eso respecto al hospital. Y además que se subrogara al personal que hay actualmente en el hospital de Villamartín, no solo no queda en el paro, sino que se subrogara al hospital público. Y por otra parte, que mientras tanto, claro, esto no se hace de un día para otro, de un año para otro, esto tiene sus trámites, sus cosas, pero que sea cuanto antes se pensó que podía hacer de aquí a final de año, que es lo que es la decisión política, antes de entrar en trámite tal vez, sino si hay ya por fin una decisión política de que sea público un hospital en la sierra, y en el caso de que ya se acuerde, pues empezar a entablar conversaciones con la empresa Pascual, si es que interesa entablarla, y que eso durará también unos cuantos meses. Tampoco el acuerdo ese no es de un mes ni de dos, también puede llegar 3, 4, 5, 6 meses. Tampoco se puede prorrogar en el infinito, porque en el año 2027 termina el actual acuerdo. Son 5 años, y entonces, claro, hay que llegar, si se compra la Pascual o se permuta, lo que sea, si se hace público, y después tener un periodo de unos 4 años por lo menos, para, en el caso de que haya que construirlo, pues dar tiempo a construirlo. Esa es la historia, y entonces lo que le queremos pedir al Partido Popular, a la representación del Partido Popular, es si se comprometen a llevar a la Junta de Andalucía, a quien competa dentro de la Junta de Andalucía, esta petición, para que en principio lo primero de todo es la decisión política de tener un hospital público en la Sierra de Cádiz, y con una fecha lo antes posible. A ser posible, se dijo allí que a veces podía ser posible lo que es la decisión antes del final de este año 2022. No sé si quieres hacer una pregunta o quieres poner la postura actual del Partido Popular. Bueno, primero permíteme que te dé las gracias, Antonio, por tu trabajo de siempre, no de ahora, sino de siempre defendiendo la sanidad de la comarca, de la sierra, de Cádiz, la sanidad andaluza, al observatorio, a todo tu equipo, y te agradezco muchísimo que nos hayas invitado. Efectivamente, la semana pasada no pudimos ir, y por eso queríamos estar presentes, y lo estamos aquí con el equipo nuestro de Ubrique, con el equipo nuestro de la provincia de Cádiz,
equipo de sanidad nuestro, y nosotros felices, encantados de conversar con vosotros, que además se nos grabe, que es importante, no todo el mundo quiere que se grabe. Nosotros en este sentido lo tenemos claro, no hay otro camino que la transparencia, y nosotros felices de estar aquí porque es un tema que a nosotros nos preocupa, nos ocupa mucho, que es la sanidad pública y en concreto en este caso la sanidad pública en la Sierra de Cádiz, porque es un tema que yo creo que todos los que nos ven y todos tus seguidores y todas las personas que te siguen saben que es un tema, digamos, que hay que abordar y que hay que darle la cara, ¿no? Y hay que estar delante de este tema, ¿no? Y nosotros aprovechamos la oportunidad para explicar cuál es nuestra posición. Y nuestra posición sigue siendo la misma que hemos sido siempre, luchar por la sanidad pública allí donde hemos estado. Nosotros, hemos sufrido a lo largo de muchos años que otros partidos, el Partido Socialista, el Partido Izquierda, otros partidos siempre han utilizado esa canción o esa idea, o han querido trasladar ese miedo a toda la provincia de Cádiz y Andalucía, en España en general, de que cuando llegara el Partido Popular a gobernar íbamos a recortarlo todo, lo íbamos a privatizar todo, y la realidad es que y esto está ya demostrado, pasado 3 años, es que hemos hecho exactamente lo contrario. Esto no es una opinión, es un hecho muy claro. Ahora más que nunca se invierte en sanidad pública. Es más, jamás en la historia de Andalucía, jamás se tuvo, esto es un dato que es importante, jamás se invirtió más de un 7% nunca se llegó al 7% del Producto Interior Bruto de inversión en sanidad. Ahora mismo estamos en el 7,4%. Nunca en la historia se había invertido. Estos son números generales, pero es que también en la sierra se ha invertido más que nunca en sanidad pública. Por tanto, dejemos ya atrás eso de la izquierda que dice que nosotros vamos a privatizar. De hecho, lo que queda de concertado, que ahora hablaré de eso, que Villamartín, como tú sabes, se ha rebajado la cantidad y se ha rebajado el porcentaje de concertados en la sanidad pública en Andalucía y también en la provincia. Por tanto, nosotros lo que estamos haciendo es una apuesta, como digo, por la sanidad pública, y nosotros seguimos en esto. ¿Qué quiero decir también en este aspecto? ¿Cuál es el momento? Yo quiero que los ciudadanos lo sepan y que los que te ven lo sepan también, están siempre muy interesados. Nosotros partimos de un modelo, vamos a llamarle un modelo socialista, el modelo del PSOE de Andalucía para la Sierra de Cádiz. Ese modelo, vamos a decirlo así, un modelo que ha tenido 37 años para llevarse a cabo, 37. Y lo que tenemos es el modelo que tenemos, un modelo de concertada en Villamartín. Ese es el modelo que ellos han establecido. Ahora vemos que quieren un modelo público, pero quiero recordar que han tenido 37 años para hacerlo. Dice, ¿estamos de acuerdo con un modelo público? Qué lástima que durante sus 37 años que pudieron gobernar, o no supieron, o no quisieron, o no quisieron, o no pudieron, o no supieron hacerlo. Porque la realidad es que nosotros hemos tenido un modelo concertado, con Clínica Pascual, como todo el mundo sabe, y que se alargó a lo largo de los años. Y eso es lo que hemos recibido, un modelo además que no funcionó muy bien y que además había que cambiar. Y eso es lo que nosotros hemos cambiado en un primer momento, porque lo que hemos bajado es la temporalidad a que sean 5 años. 5 años porque no teníamos otra opción. Nosotros hemos heredado una situación de un déficit histórico en la sanidad pública de la comarca y nosotros lo que queremos es revertirlo. Y esto es lo que yo tengo clarísimo. Tenemos todo que tenemos que ir hacia lo público. Y ese es el planteamiento, ir hacia lo público, ir hacia ese camino. ¿Cómo hacerlo? Pues lo primero es revertir esta situación y arreglar. Quiero decir primero que también que se dejó una gran deuda con estas clínicas, porque hubo, tanto es así, que no se hicieron tal las cosas también que tuvieron que ser los juzgados los que solucionaran este entuerto. Y lo que han tenido que hacer, lo que han tenido que dedicar este gobierno actual y el anterior es dedicar parte de sus presupuestos a resolver, gran parte de su presupuesto en sanidad, a resolver los conflictos que tenían. Qué pena que ese dinero no lo hubiéramos podido dedicar también a sanidad. Pero eso es lo que nos dejó el Partido Socialista. Por tanto, ese modelo del PSOE nosotros no lo queremos y queremos revertirlo hacia lo público. Estamos en una situación de revertir, de mejorar esa situación y vamos camino, obviamente, hacia lo público. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros vamos a pedirle y vamos a decirle a la consejería que estudie lo antes posible esta situación para mejorar la situación en general en la comarca
y en especial también en Villamartín. Ese es nuestro planteamiento, eso es lo que hemos dicho siempre, siempre que hemos estado, vosotros a mí habéis defendido a lo largo de todos estos años ese camino, nosotros hemos estado allí presentes distintos dirigentes que me precedían a mí y nosotros vamos a estar siempre intentando. Pero quiero que sepan los ciudadanos y quiero que nos sepan que estamos revirtiendo una situación muy dura en lo que se refiere a sanidad. Y ojo con esto. Aquí, en la comarca, se han hecho inversiones durante este tiempo. Se ha invertido, por ejemplo, en Ubrique, aquí más de 40.000 euros en el año pasado. En Grazalema, más de 30.000 euros. En Olvera, más de 38.000. En Arcos, más de 50.000. Y en el consultorio de Martín, también unos 10.000 euros. Por tanto, el camino es más inversión y luego hay otra cosa, que es mejorar la condición de los trabajadores, en este caso de los médicos, como se ha hecho en estos últimos 2 años. ¿Quedan cosas por hacer? Muchísimas, muchísimas. Necesitamos más médicos. Le estamos pidiendo al Gobierno de la Nación que también que amplíe las plazas MIR y que digamos que tenga una mayor capacidad, porque lo que tenemos muy claro, y eso es lo que quiero que todo el mundo sepa, es que nosotros lo que vamos a hacer, lo hemos hecho estos 3 años. Durante el COVID, lamentablemente, hemos tenido que hacerlo. Tenemos ahora el siguiente reto, que es mejorar la atención primaria, y nosotros lo que quiero decir es que vamos a aprobar en este presupuesto próximo, que se va a aprobar el 22 de diciembre, es la mayor subida de inversión en sanidad pública en la historia de Andalucía. ¿En qué se traduce eso? En más de 30.000 sanitarios desde que llegó el gobierno del PP, desde que los andaluces le dijeron al Partido Socialista que ya su momento había pasado en el año 2018, hasta ahora se ha aumentado en más de 30.000 sanitarios la plantilla con un 65%, y esto es lo importante, los trabajadores estabilizados. Y ya se acabaron esos contratos de 6 meses, de menos de 6 meses. Por tanto, tú me preguntas, ¿vamos hacia el público? Ese es el camino y nosotros, desde luego, no vamos a andar en ese camino. Ahora estamos en una situación, vamos a pedirle que se estudie, aprovechemos estos 5 años que tenemos puesto de margen, digamos, para mejorar la situación. Vamos a estar muy atentos, además, ahora en la ejecución de esta concertada, del servicio público que se da, porque es verdad que es concertada, pero es un servicio que se da público, servicio público, y vamos a estar muy pendientes para que se haga de la mejor manera posible, mayor eficiencia y mayor transparencia, porque ojo, que antes las cosas tampoco se hacían con mucha transparencia, ¿verdad? Bueno, pero concretamente, asume el compromiso de llevar a instancia superior, me refiero a la Junta de Andalucía, Gerencia del Estado, en fin, completa, el compromiso de empezar ya a estudiar si hacerlo público el hospital actual que hay de Pascual, o hacer uno privado, o construir uno público. Nosotros le vamos a decir a la Junta de Andalucía, en este caso yo como diputado del Parlamento de Andalucía, le vamos a decir que estudie la situación de Villamartín y que valore la posibilidad, obviamente, de todas las posibilidades. ¿De asumirlo o de construir uno? Yo lo que le digo es que estudie cuál es la situación para mejorarlo y que obviamente vayamos hacia ese camino, ¿no? Hacia lo público, obviamente. Pero siguiendo con el mismo, mejorarlo, ¿qué significa? Seguir con el mismo que hay y mejorarlo. No, hacia el que ir caminando hacia lo público, ¿no? Que es lo que se está planteando. Hacia lo público es, o decirle a Pascual si está dispuesto a negociar. Bueno, pero usted entrando, Antonio, está entrando en unos detalles en los que yo no le puedo decir porque no tengo esa información. Pero lo puede transmitir, ¿no? La propuesta nuestra. La propuesta, por supuesto, no, pero es que no lo hemos dicho bien, perdón, no lo he dicho desde el principio bien. Nosotros estamos aquí hoy, el Partido Popular está hoy aquí en Ubrique, pisando la calle y estando con vosotros, con los que realmente conocéis esto, para conocer vuestras propuestas, por supuesto. Y trasladaremos todas las propuestas, por supuesto, y obviamente le vamos a informar de todo. Y nosotros le vamos a decir que existe una preocupación importante en la comarca, siempre ha existido. Lo que tenemos es un déficit, sí que lo que estamos arrastrando es un déficit de 37 años, y lo que queremos es obviamente trasladarle, como ya ellos lo saben, vamos a trasladarles vuestras inquietudes, por supuesto, porque para eso estamos aquí, para que nos trasladéis vuestra información y nosotros trasladárselo también al resto de compañeros, ¿no? Entonces, nuestra propuesta concreta, que es la que queremos que se transmita, es que en la actual situación de la Sierra de Cádiz hay un hospital público, y que para eso la propuesta nuestra, que será viable o no será viable, habrá que estudiarla, es que el hospital de Villamartín actual sea adquirido
de la forma por permuta, por compra en efectivo, por ejemplo, a la empresa Pascual, si la empresa Pascual está dispuesta a hacerlo y la Junta de Andalucía también, llegar ahí si llega a un acuerdo, y si no hay un acuerdo, pues que la Junta de Andalucía construya uno propio, como a eso, por ejemplo, en Montilla, cuando estaba, en fin, hace muchos años, pues la empresa Pascual construyó un hospital allí propio, pero el señor Vallejo, don Francisco Vallejo, que era entonces consejero de salud, digo, no, yo no concierto en un hospital, me van a hacer uno para obligarme a mí a concertarlo. Hizo uno y está funcionando el público, y el otro está cerrado, el de Pascual. Entonces, y también la propuesta es que esto se haga lo antes posible, no una fecha, sino lo antes posible, para que esto no se demore como se ha demorado durante tantísimos años, décadas, se ha demorado, sino que dentro de que haya una viabilidad lo antes posible, que se tome como algo casi prioritario o no, o urgente, como quiera llamarlo, para que no se meta con él. Esto lleva ya muchos años, que no es una idea muy buena. Pues nosotros trasladaremos vuestras propuestas, por supuesto, y además la deben estudiar, por supuesto, sí, es nuestro plan. Y lo antes posible. La siguiente cosa era, eso es a nivel comarcal que afecta a todos los municipios. Después, a nivel de Ubrique, que de eso estamos aquí, pues es que las especialidades de medicina interna y traumatología que provisionalmente se suspendieron por motivo de la COVID, porque para que no hubiera masificación y demás, que ya ha pasado lo peor de la COVID, estamos ya en una situación más estable, que inmediatamente empiecen a reanudar las consultas. Sí, esto ha pasado un poco de forma genérica. Lo comprendemos porque está la COVID, había que salvar vidas, sí, es lo prioritario. Es verdad que un poco al hilo de esto que ha pasado aquí en Ubrique ha pasado también en muchos sitios, ¿no? Cuando llegó el COVID lo que se hizo fue separó toda la fórmula y se tuvo que hacer, además era una estructura, además era un tema también nacional, ¿no? Más o menos las normas eran prácticamente a nivel nacional, se ha tenido que hacer y ahora estamos recomponiendo esta situación. Y el planteamiento es mejorar aquí en Ubrique y en cualquier sitio. Nosotros somos conscientes de que quedan muchas cosas por hacer y que estamos haciendo. Y eso. Lo que sí quiero decir es que nosotros lo que queremos es invertir más, ser más eficientes y vamos a hacer todo lo posible para que mejoremos nuestra atención en Ubrique y en cualquier punto de la provincia de Cádiz, en Andalucía. O sea, hay una cosa buena en todo esto y es que, un poco lo que decía al principio, que antes había gente que se dedicaba a decir que nosotros íbamos a hacerlo todo al revés, que íbamos a concertarlo todo, que estábamos destruyendo, que íbamos a destruir, que ha pasado justo lo contrario. Por tanto, deben de confiar en nosotros porque nosotros tenemos la clara y la rotunda voluntad de mejorar los servicios sanitarios. Para nosotros es, sin duda alguna, lo más importante. Bueno, pues entonces concretando que medicina y traumatología, de forma lo antes posible también, bueno, lo antes posible. Porque esas especialidades no sé decirle, si le vamos a trasladar obviamente que se trate de mejorar los servicios y que si se tenían y que se trate de mejorar los servicios, por supuesto. Y que ese o cualquier otro. Y que dos especialidades que se prometieron, tanto con el Partido Socialista cuando estaba también con el Partido Andalucista y el Partido Popular gobernando en Ubrique, que esas dos especialidades se aprobaron, ginecología y oftalmología, que se aprueben porque hay espacio suficiente en el actual centro de salud para que esas no estaban todavía, sino para que se incorporen ya, que ya llevamos no 6 años, sino 12 años esperando. Decir que no es cuestión de lamentablemente, lamentablemente lo he dicho antes, lamentablemente es una lástima porque antes se prometían tantas cosas del Partido Socialista que la verdad que si ponemos la lista de cosas que se prometieron y que se cumplieron, también las prometió el PP, Las prometió por ley y estamos ahora rehaciéndonos para eso. Lo que pasa es que la lista que tenía el Partido Socialista era tan amplia, son tantos incumplimientos, que empezamos desde una situación muy difícil. Ya lleva el PP 5 años gobernando y ya ha pasado lo peor del COVID. Y no, estamos ahora... 4 años y medio. Estamos ahí y además lo vamos a... Total. Y también que el consultorio auxiliar, que es necesario ya, en la zona de expansión de Ubrique, que zona del PP1, PP2, que se llama, hace falta un consultorio auxiliar porque está a media hora o un poquito más en algunos sitios de distancia del actual centro de salud, donde viven unas 2.000 personas. En fin, me lo confirmó la señora alcaldesa, que allí viven unas 2.000 personas que tienen que gran parte del trayecto hasta aquí es casi campo a través de una ciudad donde no hay edificio, pues allí un consultorio auxiliar descargaría el actual centro de salud, dejaría más de pasos libres y menos masificación, y allí pues satisfaría a esas 2.000 personas, más a aquellas personas que van a trabajar allí, que aquellos polígonos industriales que durante la mañana, pues entonces son unos 200 metros cuadrados donde ya hay espacio suficiente cedido por el ayuntamiento ya en época
cuando gobernaba el Partido Andalucista y el Partido Popular, y que sigue allí el terreno, lo ha dicho la actual alcaldesa, es decir, que serían 200 metros cuadrados, más o menos, y que eso no, realmente el terreno es gratis ya, los permisos serían facilísimos, y que se le meta mano, se apruebe primero, y cuanto se pueda se construya. Eso se lo vamos a trasladar, es una propuesta que tú nos haces y nosotros también se lo vamos a trasladar, por supuesto, para que valoren y sean, y dentro de la voluntad, obviamente, de priorizar los recursos que hay, pues en la medida de lo posible, pero siempre lo vamos a estudiar, claro, que sí. Además, que no pasen 12 años como han pasado ahora, sino Bueno, lo antes posible. posible. Eso pasaba con el PSOE, bueno. ¿no? Es que es así, ¿no? Pues la ventaja de eso, bueno, es hay que esperar. Por eso, no, pero no va a esperar 12 años a ver si pasa con el PP. Con el Partido Socialista. Pero que esperemos que no pasen otro tanto tiempo. Y respecto ya a lo último, y en fin, ya si quieres después, por un pequeño detalle es que por parte de la Junta de Andalucía, esto ya no depende ni de la delegación territorial, sino por parte de la Junta de Andalucía, se deriven los suficientes incentivos para que una zona declarada hace tiempo como de difícil cobertura, como la Sierra de Cádiz, hay otras zonas de difícil cobertura en Andalucía, pero realmente son pequeños en comparación con los generales, que no cuesta tanto incentivar lo suficiente para que los médicos, la atención primaria en este caso, encuentren el activo venir a pasar a consultar en la sierra. Quizás también en otras zonas de difícil cobertura, que no solamente puntual más, que está muy bien, que si cada año que está aquí puntúa como 3 años de antigüedad para concursos de traslado y demás, o para oposiciones, sino también económicamente, concursos de formación, de tal manera que en el conjunto de todo ello, ¿y cuánto es eso? ¿Cuánto se puede económicamente? No, es simplemente lo suficiente para que los médicos empiecen a venir, sea atractivo. Serán más, serán menos, pero que realmente en el global, en mi opinión, es muy poco, porque las zonas de difícil cobertura en Andalucía, o concretamente son pocas, tampoco es no zonas de difícil cobertura porque son capitales, tienen colegios, institutos, tienen aeropuertos, tienen de todo. Las zonas de la sierra, como es esta, es difícil cobertura que dé suficiente efectivo para que sea atractivo. Este es un tema que yo sé, te lo he oído varias veces a ti, te lo he visto en tus programas en Canal Sierra, y realmente es un tema que nos ocupa y nos preocupa, y además que tengo que decir que ya se han dado algunos pasos y que la consejera, ya incluso el otro día, el 4 de noviembre, anunció que se iba a ampliar el decreto y que va a buscar nuevas fórmulas, porque es un tema que es clave, y es verdad que eso se trata de incentivar, de pedirle, de dar motivos y dar razones a los médicos para que puedan venir a cubrir zonas de difícil cobertura. Por tanto, eso es fundamental. Ya hemos dicho que lo vamos a hacer a vía decreto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos un poco al hilo de lo que tú estás diciendo, ¿no? Vamos a dar un acceso a la formación continuada, vamos a mejorar el desarrollo profesional en general, pero vamos a mejorar las retribuciones asociadas como complemento de la carrera, vamos a modificar la baremación en sistemas de selección de personal adicional de los meses trabajados en este tipo de puestos. Los profesionales de estos puestos podrán prorrogar su permanencia en el SAS cumplida su edad de jubilación, que eso también es algo interesante, o con una opción a jornada reducida. O sea, vamos a hacer ascensos y niveles de carrera tras el paso de estos puestos. En fin, la idea es dar motivos. Esto se trata de estar muy cerca de los médicos, saber lo que necesitan, saber qué les puede motivar a venir y poder darle esas soluciones, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos hacer. La consejera ya ha dicho, esto también nos pasa en algunos sitios, obviamente, de Andalucía, y este es un tema que nos preocupa mucho porque no se pueden juntar pues el hecho de las distancias, ya son más complicaciones para muchos vecinos, para muchas personas que viven en la sierra, y la verdad es que se trata de mejorar su calidad de vida y pasa porque haya más especialistas y pasa porque haya un mayor incentivo. Eso es lógico y lo que hay que aceptar bien con las medidas, y yo te puedo decir que ya la propia consejera ha empezado con ese tema. Hay un tema que más bien quizás es un tema técnico, ya que no es propio de la gestión a nivel político, pero en fin, yo creo que es una propuesta que también la puede llevar, aunque sea más bien técnica, y es que muchas veces escucho yo en televisión, en los medios, que la Junta de Andalucía, la gerente o el gerente del FAR, la consejera de salud, veo yo que tiene muy buenas intenciones, es decir, de mejorar la sanidad pública a nivel básico del centro de salud, pero sin embargo eso no lo vemos en la realidad. Por ejemplo, las demoras, cuando la señora consejera dice que hay demora de 3 días,
pero que es la media, pero claro, hay muchos andaluces y en ellos Ubrique, que la gran mayoría tiene demora de muchos días, de 7, 14, es una cosa técnica. Entonces yo le pediría que a la señora consejera o al señor gerente de Estado se le transmita que la inspección médica, o sea, de los servicios centrales, provinciales, lo que sea, se pase por los centros de salud, que hable con los trabajadores y que alguna vez también, no sé si lo tendrán pesado, de incógnito, y que hable con los usuarios, que hablen con la gente. Eso lo han hecho algunas veces, alguien lo ha hecho, como un usuario más. Y que por supuesto ningún cargo en la Junta de Andalucía tenga consultas privadas, es decir, seguros privados, aunque es una opción, por supuesto. Es decir, no es compatible trabajar en un sitio público y después tener un seguro privado y te vas al seguro privado porque te atiendan, ¿no? Es decir, sería una cosa que no sería justificable, pero sobre todo que se inspeccione de forma anónima o reuniones en privado con los trabajadores para conocer exactamente y con los usuarios. Por ejemplo, yo voy a hablar concretamente del Centro de Salud de Ubrique, donde había en el periodo del PSOE unas comisiones, yo creo que eran en toda Andalucía, que cada 6 meses se reunían con los colectivos para tratar del funcionamiento del centro de salud, ver propuestas. Aquello, a mí, por lo menos, lo que yo he visto está totalmente manipulado. Sí. Yo lo vi aquello totalmente, por lo menos lo que yo conozco. Pero que para que esas reuniones se reanuden, cada 6 meses, la dirección, el staff del centro de salud, con los colectivos sociales, en este caso de Ubrique, donde se pongamos exponer los ciudadanos que eso teóricamente existe, no funciona. Una red del COVID no se ha vuelto a poner en funcionamiento y que desde luego haya sus actas, su correcta y que no se correga al personal como yo he visto que se correga. Pero una cosa, yo creo... Eso ya quizá a nivel técnico, pero para que lo transmita. Pero déjame que te transmita una cosa también, que los que nos ven. La consejera tiene buenas intenciones, buenísimas, pero no solo se quedan buenas intenciones, porque están las buenas intenciones y luego está el hecho de que ella, el presidente Juanma Moreno, haya invertido un 17% más en sanidad desde que el PSOE lo dejó hasta ahora. Eso no son buenas intenciones, eso son exactamente pasar de 9.843 millones de euros, 9.843 a 11.772 millones de euros. No son buenas intenciones. Pero eso lo ve el ciudadano. Absolutamente. ¿Del día a día? Pues mira, ¿saben qué se traduce eso, Antonio? Se traduce en más de 30.000 sanitarios. Y esos son, detrás de este número, detrás de 30.000 sanitarios, hay una persona, hay una mujer, hay un hombre trabajando por mejorar la vida de los seres. Y eso son 30.000. Y una cosa, y de esos 30.000, de toda la plantilla, que son más de 125.000 personas, que hemos llegado a proponer a 125.000 personas, el 65% ha podido estar estabilizado. La situación laboral, que muchas veces nos quejamos porque la sanidad empieza por cuidar bien a los que nos cuidan, por cuidar bien a los médicos, por cuidar bien a los enfermeros, a todos los que atienden a nuestras personas. Todo eso se ha hecho ahora y se ha mejorado. Eso no son buenas intenciones. Eso afecta a muchas personas que están haciendo lo mejor que pueden en la sanidad pública. Y digo, muchas cosas por hacer, por supuesto, pero sí les digo que el compromiso es absoluto, es rotundo con la sanidad pública y con mejorarlo en los próximos años. Eso no son buenas intenciones, esos son hechos. Y vuelvo a acabar con un tema importante. El numerito este del 7% del PIB es muy importante, porque eso lo que nos quiere decir es qué grado de importancia le das tú en lo que inviertes. Y nunca en la historia había estado por encima del 7, ahora estamos en el 7%. Lo cogimos en un 6,1 y ahora estamos en el 7,7. ¿Esto qué quiere decir? Que está claro, con los números y detrás de los números, todas las personas que eso influyen, está claro lo que se invierte. Es más, yo te lo he dicho antes y te lo vuelvo a decir ahora, Ubrique más de 40.000 euros de inversiones. ¿En qué afecta eso? Pues mira, 13.000 en la adecuación de la sala de espera de la consulta, en la adecuación de la red de datos, en la instalación de lavabo entre consultas, cosas pequeñitas que se van en total en la sierra, más de 610.000 euros, 610.000 euros invertidos en la sierra en este último año. ¿Desde cuándo? El último año, el año 2021. Por tanto, afecta a las personas, por supuestísimo. Y todo eso, y además, y vuelvo a decir, condiciones laborales que es clave, pero además ahora tenemos el reto, que es lo que nos está costando a todos, esto está pasando a nivel nacional, el que haya más médicos para poder cubrir todo lo que necesitamos. Y ese es el planteamiento y le estamos pidiendo... No me cuadre.
Subir no, Bueno, ¿vale? sí, si No, quieres, no, te pero digo no, cuánto te voy a y decir por qué no estás me aquí. cuadra, te voy a decir por qué. Pues vamos sumando. No, yo no digo la cantidad, lo asumo perfectamente, que ha subido un porcentaje enorme respecto a lo que había Pero es que antes. detrás de Lo ese que no número me hay- cuadra es que haya 7 días o 10 de demora, 14 después de tantos recursos. Lo que no me cuadra es que haya tantos médicos quemados. Lo que no me cuadra es que haya tantos médicos que cambien de centros de salud uno a otro porque están quemados. Entonces, de las intenciones, de la inversión, del esfuerzo que está haciendo a niveles altos la Junta de Andalucía, a nivel del usuario, hay mucha queja. Y estamos viendo, no estoy hablando de Andalucía, estoy hablando, por ejemplo, de Madrid, pero que se puede traducir en Andalucía. Luego, una cosa son las intenciones y el esfuerzo que se está haciendo arriba, Bueno, y otro lo que el usuario, algo está pasando ahí. Hay palos en la rueda. ¿Está ocurriendo ahí algo en algún lugar? bueno, ¿Está nosotros estudiado? estamos haciendo- nosotros, Yo no lo sé. Algo no me cuadra, porque la situación nuestro trabajo es Venimos intentar... arrastrando lo que venimos arrastrando. No, pero no solamente eso, pero con todo ese Pero esfuerzo, ¿cómo lo podemos arreglar en 3 años? pero con todo este esfuerzo económico y de gestión de algunas cosas, sin embargo, el ciudadano persiste en algo está fallando ahí, en algún sitio del tinglado. Es decir, algo está fallando porque Yo valoro no mucho, llega. yo valoro mucho la cuestión tuya en aspecto de que el ciudadano electoralmente no ha expresado que electoralmente afecta a la sanidad, ¿no? Lo has dicho, ¿no? 500.000, 500 ciudadanos, no hay que ver cuánto. Yo creo que los andaluces, ya que estamos hablando de política, yo supongo que, y en Ubrique en particular, las inversiones y la atención sanitaria, yo creo que los ciudadanos a nivel autonómico la han valorado, ¿no? Son 5.000 urqueños que han votado al Partido Popular. Y como tú siempre haces referencia de que afecta electoralmente la sanidad, yo creo que hoy en día los andaluces y en especial los pequeños están visualizando de que la sanidad va muchísimo mejor y que independientemente de que a lo mejor usted piense de que los ciudadanos no lo visualizan, yo personalmente sí creo que lo visualizan. Y electoralmente creo, y electoralmente, ya que como hablamos de las encuestas y todo eso, de la influencia electoral, creo que los ubriqueños han valorado muy positivamente la política de Juanma Moreno, incluso en sanidad, con los 5.000 votos que le dieron el pasado 19 de junio. En cualquier caso, nuestro objetivo, vuelvo a decirlo, es hacerlo lo mejor posible, es mejorar en cada sitio y además en cada centro de salud tiene su propia historia, hay que mejorar en cada sitio, hay que hacer mucha cirugía, ¿no? Es verdad que hemos venido, en mi opinión, de dos cosas. Una, de una losa muy clara que es la gestión socialista, aquí la Sierra de Cádiz es ejemplo de eso, la otra, luego hemos tenido el COVID, y yo lo que decía un poco al principio, de la conversación que hemos tenido al principio, nosotros estamos rehaciendo a una situación que hay que revertir y desde luego nuestro objetivo es hacerlo. Primero, pues hay que hacerlo con inversión porque es que se han pasado muchos años diciendo que íbamos a cortarlo todo y que no, es que eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Eso ya no lo podrán decir, porque nosotros nos dicen, nosotros decimos, es el presupuesto este que vamos a aprobar ahora, que es muy importante, donde se traduce, digamos, las prioridades, donde se pone todo sobre la mesa, es el más social de la historia. Y nos dicen, oye, es que, ¿cómo va a ser eso? Pues el más social, porque es en el que más se ha invertido en sanidad, el que más se ha invertido en educación y el que más se ha invertido en política social. ¿Y por qué es el más social de la historia? Por una sencilla razón. Porque queremos que sea el más social de la historia. Y porque nuestras prioridades son la sanidad, la educación y además la política social. Y entonces eso es una cuestión de prioridad, como decía al principio, de voluntad política. Pues la voluntad política está puesta en el presupuesto. Y ahí queda claro. Además de eso, tengo que decirlo, nos preocupa y nos ocupa mucho intentar generar empleo, que haya actividad económica, bajando impuestos y que se genere una mayor esto. ¿Se puede rebajar los impuestos y recaudar más? Sí, ya lo hemos demostrado. Se puede bajar porque hay más actividad, hay más gente pagando. Ahora mismo hay en Andalucía, del año anterior, desde que dejó el socialismo, ahora, el Partido Socialista, ahora hay, esto es interesante que también lo sepan en la sierra, hay más de 400.000 personas que pagan, que antes no pagaban. Por tanto, hay más contribuyentes. Hay Impuestos. más impuestos, hay menos, pagamos todos menos, pero hay más gente pagando, por lo cual se recauda más. ¿Por qué hay más gente pagando? Porque se genera más actividad económica, ¿sabes? Se genera un círculo que es el que estamos intentando. Y queremos recaudar más, vuelvo al principio, que hago con esto, para proteger mejor a través de la sanidad, la educación y la política social. Ojo, queda mucho por hacer y nosotros no estamos para nada satisfechos en el sentido de que queda por hacer. Vamos a intentar hacer todo lo posible. Estos 4 años efectivamente nos han valorado positivamente. Vamos a intentar que en el futuro siga siendo así. Muy bien.
Pues nada, yo por mí solamente pedir ya, por lo último de pedir, que le diga a la Delegación Territorial de Salud, o a quien competa, que si puede organizar a nivel, en cada centro de salud, o como quiera, una reunión técnica, ya no política, porque esto es más o menos técnica, para ver los problemas que hay en cada localidad, o cada centro de salud. La Sierra son 3, son Arcos, Villamartín y Ubrique, son los centros de salud, no sé, y Olvera, perdón, creo que también es el centro de salud. Para ver los ya detalles técnicos que nos compete de esta reunión, porque yo creo que ahí donde está muchas veces la madre del cordero de los pequeñas soluciones, pequeñas soluciones que arreglan grandes problemas, y que por desgracia, yo te lo digo, yo he estado 37 años en efectivo trabajando en la sanidad pública, Sí. y pocas veces yo no me he reunido ni una sola vez con el entonces no era delegado territorial, era delegado provincial de salud. ¿Nunca se ha reunido? En 37 años. No me digas. Oficialmente nunca. Pues, Y me he reunido, pero a través del Observatorio de Salud como movimiento ciudadano. Yo era presidente de una asociación de vecinos, La Calzada, pero como representante de una asociación cívica para reclamar todas estas cosas. Nunca. Y una vez que fue allí a reunirse con los trabajadores, como sabían que yo en el centro de salud era un poco el díscolo, pero diciendo esto mismo, ¿no? Es decir, yo no me callé, yo era propietario, tenía una ventaja que era propietario. Y entonces con los propietarios no puedes tú que tomaron represalias contra mí, lo digo públicamente. Es decir, han tomado represalias y con mi familia, con mis otros médicos. Y están trabajando profesionalmente y han tomado represalias. Lo que voy a referir, nunca me he reunido. Y una vez que se reunieron con los trabajadores, me mandaron de guardia a Barcelona para que estuviera presente. ¿Sería casualidad o no? Lo digo públicamente porque eso es así. En cualquier caso, eso era antes. Esperemos que ahora con la nueva delegación territorial de Salud, hay que matizar y evidentemente comparto tu opinión, pero sí hay que matizar y para que visualice la nueva forma de hacer política del gobierno andaluz de Juanma Moreno con el Partido Socialista. No se reunía con los delegados de salud, pero sí es cierto que el año pasado, a través de unas gestiones que hizo el portavoz del Partido Popular de Ubrique, si te reuniste con la actual, la ex delegada de salud, Isabel Paredes, hoy delegada de educación, al cual también visitó Ubrique en 2 ocasiones, es decir, con el Partido Socialista, el señor doctor Carrión, inclusive lo quitaban y lo mandaban de guardia a otras localidades para que no pudiera asistir a las reuniones con los delegados de salud del Partido Socialista, pero la nueva forma de actuar del Partido Popular en Andalucía de Juanma Moreno sí te ha posibilitado en 2 ocasiones y en una en particular reunirte con la delegada de salud. Déjame preguntar a mí ahora, esto también es la oportunidad. ¿El observatorio no se ha sentado nunca con un delegado territorial de salud? Sí. No, delegado territorial sí, el año pasado. ¿El año pasado? Sí, como Isabel Paredes. No, yo me refiero que el partido, vamos, de Partido Popular, pero antes no. Sí, antes me he reunido como Observatorio de Salud en Cádiz, porque es que ya iban al encierro. El Partido Popular se iba a encerrar junto con Izquierda Unida y el Partido Andalucista para conseguir todo esto. Es decir, es que, vamos a ver, no es ninguna amenaza, ni mucho menos. No que la gente, cuando dicen voy, Es decir, cuando la gente ve que se demora o que no están toreando, van. Y hemos puesto, y que están dispuestos ahí, te lo digo porque, es decir, que además es justo reivindicar lo que tú consideras justo. Entonces, pero como médico, me refiero como médico de plantilla. Es decir, reunión para ver los problemas y demás. Nunca, te lo digo públicamente. Es decir, en 37 años, yo estoy hablando de cuando estaba trabajando. Es decir, no estoy hablando de este periodo. Yo llevo 10 años jubilado y me jubilé con 60 años porque tenía 37, porque estaba hasta las narices. De sistemas de 5 minutos por paciente, que cuando eran 4 pues te metían más gente. Y yo sabía que eso no era medicina, me llevaba a trabajar a mi casa. Mi mujer, que está grabando esto, me ayudaba a hacer las recetas, mis hijos me ayudaban y yo después la supervisaba. Yo ponía los datos de nombre y apellido, pero ya la parte técnica la ponía yo, para repetir, para tener más tiempo para atender a mis pacientes. Eso horas y horas diarias. Y mis compañeros que hacían guardia me las llevaba a Casalena. Eso así durante años y años. Y yo trabajaba 7 horas, desde las 8 hasta las 3, que era hora, pero yo me iba a las 7:30. Y mis compañeros que estaban en urgencia saben que tenían que abrirme, porque yo entraba media hora antes para trabajar. Y me iba a las 3:30 o a las 4, y por la noche me iba hasta las 10 de la noche. No por ponerme flores, es que es lo que había. Si quería atenderme, por eso yo llegué a tener 2.600 cartillas, cuando el tope máximo era 1.500, y no me lo cerraban. Y no me la cerraban. Dice, hay represión. No es que te vayan a matar ni te vayan, pero una forma, como no podían, yo era propietario, no había cómo castigarme, pues le metemos más gente para que esté hasta aquí y no le dé tiempo a atenderlo adecuadamente. No sé si me he explicado. Esas son una de las formas de represalia. Y mi hijo, que le dieron una plaza de urgencia, por ejemplo,
cuando eso pues se la quitaron, cuando ya tiene todos los monos, las veces y todo, mira, que es que resulta que ahora ya esa plaza por ahora la han quitado. Y a los 3 o 4 días o 5 lo volvieron a poner cuando ya he buscado sitio y se tuvo que ir por ahí. No sé si me he explicado. Sí, sí, perfectamente. Pues, Es decir, que eso es la realidad y no me importa decirla porque aquí yo no miento y ahí está. Yo lo digo públicamente, así que no hay ningún problema. Pero bueno, afortunadamente está aquí hoy no y está. además he tenido mucha suerte. He tenido mi mano derecha que ha sido es mi mujer, que es la que está tomando ahora. Si no llegase por ella, ni esto ni lo otro hubiera funcionado. Bueno, hoy como todo el mundo debe saber, nosotros hemos venido como Partido Popular y dentro del equipo de Sanidad, del Partido Popular, pues está nuestra delegada que ha venido aquí hoy como delegada. Pero viene como Partido Popular, no como delegada. Pero vendré como delegada territorial. Pues mucho placer echar un ratito y exponer y por procurar solucionar, porque lo que hay en Urique, yo estoy seguro que es transportable, que no es cuestión de dinero ni nada, sino organización y buena voluntad. Y es transportable a muchas localidades y se pueden hacer muchas cosas Pero bueno, y tener si que no, contratar más médicos. Lo importante es escuchar a la gente y sobre todo, pues bueno, Hacer lo que se pueda, hacer lo que se pueda. Pues déjame acabar con eso, agradeciéndote de verdad en nombre de nuestro lo que hemos aprendido hoy y de verdad que vamos a trasladar todas vuestras propuestas porque son muy importantes para la comarca y nosotros vamos a estar siempre donde tenemos que estar y donde le digo que tenemos que estar, en la calle con la gente que sabe, así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Yo quería decir algo al final, que no sé si es competencia de usted o no es competencia de usted. Yo creo que algo que a lo mejor a los médicos los llamaba también a venir aquí algo más sería tener una buena carretera, la cual no la tenemos. Hace ya 40 y... Para 30 y tantos años que se hizo la que tenemos. Y ahí se hacen 4 parseos y luego te meten en una ambulancia porque es obligatorio, porque te dice el médico que va a la ambulancia y va. Y tú te metes ahí, lo que hace es un trasteo, lo que te hace con la carretera, que lo que llega allí es peor de lo que estaba. Entonces, por si se podía hacer algo, está en tus manos. Pero No, pero eso sí es importante. Hombre, no sé si puede ser, porque tendría que si hiciera algo en ese aspecto. No sé, nosotros le hemos dicho a ellos que le han hecho lógicamente el trabajo bien hecho. La prioridad era Urique. La prioridad para que Urique creciera, el tema de la inversión de la variante es esencial. Bueno, lo que tú sabes que era la carretera Villamartín-Gaucín. Sí. Entonces esta carretera nunca se ha llegado a hacer, en los 40 años no ha habido tiempo. Y a decir, ahora, pues yo qué sé, se van tomando... Hay que mejorarla. Yo qué sé, se va haciendo algo. Por Hombre, lo sí, menos que se sí. mejorara esto un poquito, es lo que yo diría. Evidentemente, pero lo que sí es cierto es que 30 años tardaron en arreglar la Urique en Mojón, ¿vale? Prácticamente, con una inversión de 3,5 millones y nosotros en 6 meses arreglamos los 22 kilómetros del Mojón a Corte. Con una diferencia, nosotros invertimos con el gobierno de Juanma Moreno en el Mojón Corte 5 millones de euros porque fuimos capaces de ampliarla, más no como la primera fase que hizo el Partido Perdona, Socialista, Antonio, que muchas duró gracias. 10 años. Estamos en contacto, ¿vale?